de lleno. Bien, entonces vamos a pasar al módulo número 13. Como ya les estuve comentando en estas distintas clases, después de este módulo número 13, les voy a enviar el examen simulador. Ustedes dos que son nuevos en este modelo de prepa abierta, nosotros como colegio les damos clases durante 4 semanas y en la cuarta semana les enviamos un examen simulador. ¿Qué es un examen simulador? En varias de las asignaturas, como esta, es un modelo de lo que puede venir en el examen, ¿ok? Es un examen que se asemeja a lo que puede venir el día que presenten su examen final. Les voy a proporcionar más información después, pero vamos a trabajar primero con creo que son unas 50 preguntas en donde tienen que leer, tienen que contestar. Lo que decías, Jacqueline, tienes que ahí hacer división silábica, tienes que sacar el ritmo, la rima, a manera de repaso. Ese simulador no representa ninguna calificación, más bien nos ayuda a nosotros los maestros a medir qué tal están ustedes con este tema con todos los temas que vimos, ¿ok? Y en mi caso en particular, como también ya comenté, queda abierta la posibilidad de que podamos posteriormente reunirnos para poder hacer un repaso especial antes de presentar la materia. Por ejemplo, hay una alumna que vio conmigo historia moderna del occidente. La semana pasada lo repasamos durante una semana y presentó y sacó 8. Así que ese ejercicio de repasar un poquito lo que se vio hace algunas semanas resulta bastante, ¿ok? En el caso particular de un servidor, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver aquí el último módulo. Para que podamos hacer un análisis literario, lírico, o sea, de la lírica, de la poesía, también tenemos que estudiar un elemento que es muy importante y son las figuras o recursos literarios como la metáfora, la comparación, la alegoría, la imagen, y es precisamente lo que vamos a ver hoy. A ese tipo de recursos literarios se le llama tropo. Así se le llama el tropo. El tropo es un recurso literario que busca embellecer la palabra con la finalidad de que uno no escriba tal cual cuando uno escribe en prosa. Y existen dos tipos de recursos literarios. Unos que alteran la palabra y otros que alteran el concepto. ¿Ok? En esta ocasión nos vamos a centrar en tropos que alteran la palabra. ¿Ok? Que lo que hacen es cambiar la palabra para que mediante esta le den mayor belleza a lo que se está escribiendo. ¿Ok? Y vamos a centrarnos al menos en 4 y les voy a mencionar 2 o 3 más así un poquito superficial. ¿Ok? Los 4 son imagen, símil comparación, metáfora y alegoría. Y aquí les voy a pedir que me ayuden con la lectura. Por favor, sobre todo Jacqueline. A ver, Jacqueline, ¿qué es una imagen? ¿Me pudieras ayudar leyendo esta primera parte? Aquí lo que voy a marcar. Aquí lo que está marcado. Hoy no traje mouse. Ahí está, esta parte marcada. Es la representación hecha con viveza y colorido de objetos, cosas, seres o conceptos abstractos. Es un lenguaje emotivo, imaginativo e universal. Ok. Ese de E universal está re mal escrito. No sé por qué es I universal. Es I universal. Es que a veces me estoy durmiendo cuando hago este material y se me pasa es I universal. Bueno, ¿cuál es la función de la imagen? Miren, por ejemplo, si yo quisiera decir de una manera bastante sobria, bastante objetiva, por ejemplo, la imagen número 1, yo diría una niña con su helado. ¿Ok?
Pero ¿cómo lo diría yo en un plan poético, haciendo una descripción de una manera más emotiva, de una manera más imaginativa de esta escena? ¿Qué pudiera decir acá? Pudiera decir, por ejemplo, una infanta degustando un helado de colores. ¿Ok? Recuerden que la imagen, el único propósito de la imagen es un poquito embellecer la palabra. En vez de decir una niña comiendo un helado, lo que quiero es adornar lo más que se pueda la imagen. Segundo, unos globos. Entonces podemos decir que son unos globos a lo mejor, pero decir de colores flotando en el aire. No es simplemente decir unos globos. O por ejemplo, en vez de decir un barco en el mar, ¿qué pudiéramos decir poéticamente? ¿Cómo pudiéramos describir mediante una imagen poética este fragmento que está acá? En vez de solamente decir el barco en el mar. Pudiéramos decir, por ejemplo, un barco en el océano con una vista hermosa del atardecer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos embelleciendo mediante una expresión la imagen que podemos contemplar. Y aquí, por ejemplo, un caballo en la montaña. ¿Qué pudiéramos decir mediante una imagen expresiva para que para que suene así, no suene tan sencillo como decir un caballo en la montaña? Pudiéramos decir un corcel cabalgando en las llanuras. ¿Ok? Esa es la labor de la imagen, hacer más expresiva, hacer más emotiva una imagen o una situación. ¿Ok? Para que suene mejor. Después tenemos el caso de la comparación o símil. Es confrontar dos cosas distintas que tienen algo parecido usando la partícula como. Cuando es una comparación o símil, siempre va a tener la partícula como, semejante a, parecido a, tal como, porque lo está convirtiendo en una comparación. Por ejemplo, aquí menciona sobre esas dos imágenes. Dice, los suspiros son como aire. Los suspiros son como el aire. En vez de decir, tus ojos son verdes, ¿qué pudiéramos decir? ¿Cómo pudiéramos utilizar una comparación para usar poéticamente una expresión para decirle a alguien, tus ojos son verdes? A ver, Stephen, pon allá algo. ¿Cómo podrías decir poéticamente? Pudiéramos decir, tus ojos son como la esmeralda. Son dos cosas que no son, no se relacionan, pero el parecido es que la esmeralda es verde y los ojos de la persona en cuestión también son verdes. Entonces, eso es lo que hacemos con la comparación. Precisamente como su nombre lo dice, comparamos, asemejamos dos cosas. Y es un recurso muy utilizado en la poesía. Corre tan rápido como un corcel, ¿ok? O por ejemplo, es tan veloz como la luz, o es tan veloz como la gacela. Estamos haciendo una comparación. Después tenemos la metáfora. La metáfora es prácticamente lo mismo que la comparación, pero sin utilizar la conexión como semejante a. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que es una mujer con el cabello rubio ensortijado, rubio más bien rizado.
Entonces, para hacer una metáfora de ese cabello rubio rizado, dice el poeta, hebras de oro ensortijado por cabellos dorados rizados. No puso aquí como los cabellos dorados rizados, simplemente unió las dos expresiones haciendo una semejanza. Si, por ejemplo, el pelo de alguien es rojo, ¿cómo pudiéramos decir? Tu cabello es una piedra preciosa, eh, es la piedra preciosa del rubí, ¿no? Entonces, estoy haciendo una comparación, pero estoy evitando utilizar la expresión como parecido a, y eso lo convierte en una metáfora. ¿Sí queda clara la diferencia entre la metáfora y la comparación? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la metáfora y la comparación? ¿Cuál dirían ustedes? La diferencia entre metáfora y comparación. Que en la comparación siempre va a haber una palabra que conecte de esa manera, como un símil, como una comparación. En la metáfora no. Ahora, ¿qué es una alegoría? La alegoría es cuando, por ejemplo, se empieza a hablar acerca de la paloma blanca. La paloma blanca, ¿qué significa? ¿Qué significa una paloma blanca? A ver, Víctor, ¿qué significa una paloma blanca cuando se hace mención? Paz. Paz, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se está haciendo una alegoría de la paz y en un poema dice, la paloma blanca voló o surcó los cielos. Estamos haciendo una alegoría. La alegoría es como la sucesión de metáforas en una estrofa o en un poema completo. Por ejemplo, donde hay muchas alegorías, cuando se hace la oda a algo. La oda es como la celebración a tal cosa. Por ejemplo, hay un relato bíblico en una carta bíblica que se llama Corintios, capítulo 13, donde habla sobre cómo es el amor. No sé si lo han escuchado. Y dice, el amor es sufrido, el amor no se vanagloria del sufrimiento, el amor es paciente, el amor es sacrificado, el amor no se alegra con el mal de otros. Entonces está hablando del amor durante varios versos. Y ese hablar de una cosa durante varios versos, metafóricamente hablando, lo convierte en una alegoría. ¿Ok? Normalmente la alegoría no va a venir en en un examen con opción, porque, o sí va a venir como opción, pero difícilmente sea esa la respuesta, porque antes que una alegoría está una metáfora. Entonces, si les preguntan en el examen, ¿qué recurso literario presenta este fragmento? Y probablemente les ponga metáfora, alegoría, comparación o imagen. ¿Ok? Si se dan cuenta que la estrofa completamente habla de una misma cosa, haciéndolo de manera poética, entonces estamos ante una alegoría. Pero si solamente menciona, por ejemplo, vamos a pensar en una persona inexperta. Entonces, a lo mejor poéticamente se dice que la persona inexperta es como un cervatillo que brinca en el bosque desorientado. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que es como un animalito, ¿verdad? Es como un animalito, un cervatillo es un venadito pequeño que está corriendo. Eso es una persona inexperta. Si durante toda una estrofa hace mención y el cervatillo hace tal cosa y hace tal cosa en el siguiente verso, estamos ante una alegoría. Pero si solamente lo menciona en un verso, entonces estamos ante una metáfora.
A ver, ¿qué dice aquí? Dice Stephen, un semental de gran volumen corriendo alegremente por las praderas de una calurosa montaña. Tarda en eso. Está correcto. Esa es una imagen. No estás haciendo metáfora, no estás comparando, simplemente estás describiendo de una manera más alegre, de una manera más emocional, algo que es evidente. ¿Ok? Color sangre también. Dice, hoy vi otro recurso literario que es el scrap. ¿Qué es el scrap? ¿Está en Víctor? No sé, según se hizo una canción al respecto sobre una persona que era tartamuda y se supone que es un recurso literario que se lo utilizó para que pudiera sonar bien la sintonía. Así, no, no lo conozco. No lo conozco. Bueno, pues es famosa la cancioncita. Ahí lo mandas allá. Sí, ¿Es se de llama La TikTok? Canción, sí. De hecho, el artista se puso el nombre a soneto de eso, que es el Scratman. Ah, el Scratman. Ese es de los 80, ¿no? 90. Es correcto. Ah, sí, ya sé. Ok, bueno, no llegamos a tanto, pero vamos a ver tres recursos literarios más que no aparecen en el material, pero es importante que ustedes sepan. Si pueden anotar, por favor, el primer recurso se llama hiperbatón, así se llama, hiperbatón o prosopopeya. El hiperbatón tiene la finalidad de alterar el orden gramatical tradicional de una expresión para hacerla más llamativa. Por ejemplo, eh, puede decir, yo te amo mucho o yo te amo inmensamente. Esa es la expresión gramatical correcta, ¿verdad? Tradicional. Yo te amo inmensamente. La prosopopeya, o más bien el hiperbatón, no prosopopeya, perdón, no quiten eso de prosopopeya, estoy confundido. El hiperbatón. El hiperbatón lo que hace es cambiarlo para que suene mejor y es como decir, inmensamente te amo yo. ¿Qué es lo que hizo? Cambiar el orden. Y eso en la poesía le da cierto toque especial en vez de ponerlo en el orden. ¿Ok? El siguiente es la prosopopeya o personificación. La prosopopeya o personificación consiste en darle atributos de persona a cosas. Por ejemplo, aquí detrás de mí, de acuerdo a mi pantalla, en la parte, acá, aquí hay un cactus. ¿Qué característica de qué cualidad le pondrían al cactus? Es una planta. ¿Qué característica? Van a escribir un poema hacia el cactus. Y ponen, por ejemplo, enano. Bueno, está enano porque es chiquitito, pero puede ser una descripción. Pero lo enano no necesariamente tiene que ser, puede ser cosas enanas. Tiene que ser algo que, una cualidad de persona o un defecto de persona. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, el nopal, a los nopales se les conoce como plantas muy resistentes. Y se le puede decir la resiliencia o el nopal resiliente. ¿Ok? Ok, dice Stephen, tiene extremidades cortas, pero una cabeza regular, hablando de nopal. Ok, pero nos referimos aquí a cualidades. El nopal resiliente. ¿Qué estoy diciendo del nopal? Que aguanta de todo, que aguanta las tempestades y puede pasar un huracán y el nopal sigue ahí. A diferencia, por ejemplo, de una rosa viene un viento y va, lo bota completamente. Y así se le dice, por ejemplo, la luna alegre, las estrellas
felices y radiantes, el sol molesto. Estamos dándole una atribución de persona a un objeto. Y el último se llama hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es la exageración de algo para darle mayor sentido, para darle mayor argumento. Por ejemplo, ya les dije 1000 veces que hagan su tarea, jóvenes, por favor. No se los he dicho 1000 veces, ¿verdad? Pero estoy exagerando. Hay una frase también bíblica que dice que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Es cierto eso? Que es más fácil que un camello, puede entrar un camello por el ojo de una aguja. Aunque hay ciertas aclaraciones de ese relato que dice que el ojo de una aguja era una puerta, no era una aguja como tal. Pero se está exagerando. Lloras, cada vez que lloras o tus llantos son como un océano. Está exagerando algo para dar a entender tal cosa. ¿Ok? ¿Ibas a comentar algo, Víctor? No, está bien, era lo de la puerta. Ok, perfecto. Entonces, esa es la hipérbole. Entonces, ya tenemos al menos 7 recursos. Son 7. La imagen, la comparación o símil, la metáfora, la alegoría, el hiperbatón, la personificación o prosopopeya y la hipérbole. Y tenemos 2 últimos, que son la antítesis y la paradoja. Estos 2 en particular son especiales porque estos no modifican la palabra, sino modifican el concepto, el significado. Y la gran diferencia entre antítesis y paradoja es la complejidad. ¿Ok? Es la complejidad solamente. ¿Cómo es el primero? Antítesis. Se llama antítesis y el otro se llama paradoja. La antítesis es como la combinación de 2 cosas aparentemente contrarias, pero tienen un significado que es mucho más fácil de identificar. ¿Ok? La paradoja es más difícil. Vamos a ver un ejemplo. Acá. Vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. A ver, aquí está. Dice, la antítesis es una figura de pensamiento, una figura literaria que contrapone unos pensamientos de otros para resaltar una idea principal. Por ejemplo, Sor Juana, en su soneto, dijo lo siguiente: Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo lo adoro. Por quien no me apetece, ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta expresión de Sor Juana? No está tan difícil de entender, es una antítesis. Eso le pasa a los solteros, no a los casados, a los solteros. Los solteros estamos, los casados estamos amarrados. En cambio, los solteros les pasa mucho. A ver, Jacqueline, ¿no te pasa eso que dice Sor Juana? Me proyecté, maestro. ¿Verdad que sí? No es tan difícil de entender, ¿verdad? Al que me gusta, ni caso me hace, pero el que no me gusta, ahí está detrás de mí. Eso dice Sor Juana. Es una antítesis. Está, me adora y lo aborrezco, dice. Pero quien no me apetece, ingrato, dice, lloro. Y al que me llora, no apetezco. Ese es el punto. De hecho, ese salió en textos literarios.
Así es el material de textos literarios. Esto se los estoy mostrando porque a veces en las opciones, vienen las palabras y a veces tenemos que, no a veces, tenemos que entender a qué se refiere para que podamos decidir cuál es la respuesta. Si viene en literarios 1. Ahora, ¿qué es una paradoja? Vean esto, ¿qué es una paradoja? Con los que ya vi literarios 1 ya saben más o menos, pero dice, Santa Teresa dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿Qué significa con eso? Víctor, tú ya sabes qué significa. Vamos a dejar a los demás que nos digan. Esto es una paradoja, es lo mismo. Reúne dos ideas contradictorias porque quiere dar a entender algo más profundo. Vivo, recuerden que es una religiosa. Santa Teresa dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿Qué querrá decir Santa Teresa en ese poema? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. A ver, Stephen, ¿te alcanza para entender esto? ¿Qué dice Santa Teresa? Vamos a quitarlo aquí para que. A ver, ¿Será que no disfruta su vida o no sé, algo así? algo así, Sí. algo así. Dice, como los religiosos tienen la esperanza de vivir en el cielo, ¿verdad? Entonces dice que ya quiere morirse porque anhela vivir esa vida mejor que Dios le promete, que es vivir en el cielo. Esa es la explicación. Vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Quisiera estar muerta ella para disfrutar de la promesa celestial que Dios le tiene preparada, tomando en cuenta que es una persona religiosa la que lo dice. Entonces, la antítesis, si se dan cuenta, es un poquito más aterrizado. Y la paradoja, ahora dirán, entonces, ¿cómo rayos voy a saber cuál es una paradoja? Bueno, en realidad eso lo vamos a determinar con nuestra preparación. No hay una clave en sí. No hay una clave. Es como cuando nos preguntan, a ver, ¿qué operación matemática está más difícil? Y si no sabemos multiplicar, vamos a decir, pues las multiplicaciones de 2 dígitos son las más difíciles. No, una vez que ya sabemos multiplicar, ¿cuáles son las más difíciles? Y entonces ya decimos, bueno, no, las ecuaciones, las reglas de signo, trigonometría, geometría analítica. Lo mismo pasa con el análisis literario. ¿Cómo vamos viendo qué es lo más complicado? Porque vamos dominando lo más sencillo. Y la verdad es esto. Cuando yo les mostré la antítesis, hay muchas personas que ni eso entienden. Si ustedes entendieron a qué se estaba refiriendo Sor Juana, quiere decir que ustedes están pasando a un nivel que no cualquiera tiene. ¿Ok? Que una persona que no está estudiando no tiene. Y así va a ir pasando gradualmente con nuestra comprensión. Vamos a ir mejorando. Lamentablemente a veces no tenemos registro ni en video ni testimonial de cómo era nuestro entendimiento antes, pero pudiéramos hacerlo. Por ejemplo, lean algún libro ahorita, al día de hoy, que se les complique y déjenlo ahí pendiente. Y dentro de un mes, dentro de 2 meses, vuelvan a agarrarlo. Y se van a dar cuenta que entienden mucho más de lo que entendían hace algunas semanas. Eso se llama, o eso significa que no están quedando locos, están avanzando, algo así. Están avanzando mentalmente. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a poner en práctica todo eso que hemos estado hablando durante las clases. Para ello, el día de hoy,
les voy a enviar para todos en el grupo de WhatsApp. Lo voy a poner también en el Classroom para futuras referencias. Lo voy a poner, les voy a mandar el examen simulador. Solamente que el examen simulador, ya cuando me pasen la lista de a quienes les voy a mandar las respuestas, pues ya ahí sí voy a hacer la distinción. Este examen simulador que les acabo de enviar tiene 50 preguntitas, mucho menos que los otros, de las otras materias. Varias materias tienen hasta 200 preguntas. Estas son 50 preguntitas. Y en estas 50 preguntas van a ustedes a poder notar varias preguntas que ya contestamos en clase, así que no se angustien. Varias de estas ya las contestamos en clase, incluyendo la lectura de la tía Enedina. Pero hay otras lecturas nuevas que a propósito no tocamos porque lo que yo quiero medir es qué tanto ya mejoraron con su lectura. ¿Ok? Aquí está. Y aquí está el conteo de sílabas, pregunta 39. ¿Qué tipo de tropo se emplea en el cuarto verso? Ahí lo van a ver ustedes. Sobre William Shakespeare, ¿vieron los datos biográficos de William Shakespeare de Romeo y Julieta? Ahí está. Aquí está. Son 50 preguntitas. Traten, por favor, de contestar la mayoría de las preguntas y mañana en clase vamos a dedicar todo el tiempo que estemos conectados a responder dudas. No vamos a contestar propiamente el examen en clase. ¿Ok? Cuando estén viendo el material, por ejemplo, agarra a Judith y dice, ¿sabes qué? La pregunta 26 no la entiendo para nada. No sé si no vi la clase, no sé si no lo entendí, pero no recuerdo nada. Quisiera yo que el día de mañana veamos el tema que abarca la pregunta 26. Entonces, apúntenlo ahí y mañana cuando nos conectemos, en eso se va a basar la clase. Terminando la clase, les voy a enviar a los que corresponda el archivo con las respuestas de ese examen simulador. ¿Ok? Lo que van a hacer entonces, de lo ideal sería, por ejemplo, imprimir las hojas. Imprimen las hojas y lo van marcando. Y les voy a mandar también material adicional para que puedan estudiar para el día del examen. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer estos días? Porque después del viernes yo me voy a ir a Progreso, al puerto, y regreso hasta el 7 de abril, hasta las 12 de la noche. No le voy a contestar a nadie. No es cierto. Hasta creen que me voy a ir al puerto. Ninguna duda, maestro. Sí. Disfrute sus vacaciones. No, no es cierto. Me pueden. La verdad es que ya no sé qué son vacaciones. Yo vacaciono en el. ¿Sabe cómo vacaciono? Cuando, por ejemplo, en el trabajo. Hace como 6 meses fuimos a Progreso, este, a hacer promoción del programa de prepa abierta. Ahí, esas son mis vacaciones. Así que por eso no me desespero. Así, así que yo estoy abierto. Que, por ejemplo, un día tuvieron libre una tardecita y se pusieron a checar en las respuestas del simulador y dijeron, esto según lo que vimos no cuadra. A ver, maestro, me mandan un audio, así como me mandaste hoy, Kelly, me mandas un audio, me mandan la captura de lo que vieron y con mucho gusto. La verdad es que, no crean ustedes que lo más que sueño porque ustedes me manden un mensaje, pero tampoco me molesta, me agrada que tengan dudas y que quieran responderles. ¿Ok? Muy bien, entonces, a contestar el simulador se ha dicho, si pueden imprimirlo desde hoy mismo, y después cuando ya lo tengan en blanco y contestado,
cuando yo les mande las respuestas, lo marcan con un marcatexto, sería genial. Eso también es un proceso de repaso. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, Jacqueline, Manuel, Judith y Stephen, nos vemos hasta mañana a la misma hora, a las 5:10, para hacer ese ejercicio de repaso de las preguntas pendientes. Saludos a todos entonces. Nos Gracias, vemos maestro. hasta Hasta mañana. mañana. Hasta Bueno. mañana. Bueno.